Hola, Dios les bendiga, siempre haciendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras. Y hoy quiero confesarte algo. Hace algunos meses tuve el buen deseo de grabar una de mis reflexiones frente al edificio de Ciudad Mujer, donde era la ex estación de trenes. Ahora se llama Ciudad Mujer acá en la ciudad de San Miguel. Frente a este edificio de Ciudad Mujer hay un monumento llamado el Obelisco. Este mide de 15 a 20 metros de altura. Recuerdo que me puse a buscar información, pues yo quería saber cuál había sido el motivo por el cual había sido construido y erguido este obelisco. Así que buscando, solo lograba encontrar que este monumento se había hecho para impresionar a los viajeros, a los turistas que se bajaban de los trenes, y era con lo primero que se encontraban. Pero yo quería encontrar una razón en la que se haya inspirado el arquitecto. Así que hablando con un buen amigo, este me dio un consejo sabio y me dijo lo siguiente: jamás podrás saber la verdadera motivación por la cual hizo el plano el arquitecto. Quizás a él solo le pidieron un proyecto y él presentó ese, pero el motivo por el cual él lo haya presentado y levantado y se haya inspirado, jamás lo podrás saber. Ese se lo llevó él en su corazón, ese no lo puedes saber. Podrás encontrar pistas, pero no puedes saberlo. Y es interesante porque muchas veces así sucede en la Escritura. Nosotros damos por hecho algo, pero muchas veces ni siquiera se acerca con el espíritu que fue escrito el texto o la intención con la que la dijeron. Pero muchas veces nosotros hacemos aseguraciones, afirmamos cosas en la Escritura que la misma Escritura no dice. Y hoy estaré hablando acerca de la higuera que el Señor Jesús maldice. Y hoy haré un punto de vista. Hoy presentaré una causa por la cual Jesús pudo haber maldecido la higuera. Acompáñame. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, del verso 18 en adelante. La Escritura nos dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó la higuera enseguida? Bueno, es interesante. Este par de versículos ha generado tantas interpretaciones, pero hoy veremos algunos detalles que muchas veces pasamos por alto. Y antes de hacer todas las interpretaciones que muchas veces escuchamos, hoy veremos también la otra cita bíblica en el libro de Marcos capítulo 11, donde también se nos describe el mismo hecho histórico. Pero dice el versículo 20, el libro de Marcos capítulo 11, dice lo siguiente: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y es que hay un detalle. Muchas veces no recordamos la Escritura en Mateo está dirigida para presentar el reino. Así que el escritor de Mateo presenta todo de una sola vez, pues era una realidad el milagro de que Jesús había maldecido la higuera. Pero Marcos, que es el libro para todos, el más antiguo, Marcos se encarga de poder contar cada uno de los eventos del Señor Jesús de una manera relacionada y consecuente de cada uno de los hechos que él recordó y escribió. Entonces Marcos nos deja muy en claro que el milagro es una realidad, pero que no fue en el momento, sino que fue hasta el siguiente día que ellos lograron ver y ellos se sorprendieron, porque esto fue un milagro. Fue algo demasiado rápido para que el árbol se secara de la noche a la mañana. Pero también quiero recordarte algo, y es que fue el segundo milagro destructivo del Señor Jesús. El primero fue con los cerdos, cuando Él permitió que los demonios entrasen en Él.
Así que esto terminó en pérdida. Se murieron los cerdos. Y este es el segundo, donde una higuera se seca por la voz de Jesús. Pero ahora veremos este mismo hecho histórico, cómo lo narra el libro de Marcos. Y dice el versículo 12 del capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando del Señor Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Marco nos está diciendo que no era tiempo de higos. Sin embargo, el Señor Jesús y sus discípulos habían ido para ver si encontraban. Y esta es la confusión. Nosotros no vivimos en Israel, así que no entendemos cómo es que da los frutos la higuera. Pues acá está hablando de los higos. Y nosotros creemos que el Señor Jesús fue a buscar higos, pero esto no es así. La Escritura nos dice bien claramente que tenía hojas, así que el árbol estaba lleno de hojas. Era al principio de la primavera. El árbol de la higuera no produce flor como los demás árboles frutales. En lugar de flor, produce algo que se llama brevas, y estos son frutos comestibles. De tal manera que la higuera no carece de frutos, porque esta no produce flor, esta produce brevas y luego produce higos. Así que cuando el árbol de higuera está forrado con las hojas que ahí se describe, es el tiempo de las brevas. Por eso es que vemos que ninguno de los discípulos le dice al Señor Jesús: Maestro, no vayamos porque no es tiempo de higos. Ellos también sabían que era el tiempo de las brevas, porque el árbol tenía las características, su altura, su follaje de hojas, todo indicaba que el árbol de la higuera debería de tener las brevas. Sin embargo, no hay brevas cuando el Señor Jesús y sus discípulos la buscan. Todo era una apariencia, todo era un follaje, pero la higuera era estéril, no producía. Sin embargo, parecía que sí producía. Ahora quiero que hagas una comparación y una aplicación a los siguientes versículos. Dice el versículo número 15 del mismo libro de Marcos, capítulo 11, dice el 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas, y las cosas que vendían, las palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Volvamos entonces a la comparación. Jesús no encuentra nada en la higuera, pero tenía la apariencia. Es igual que en el templo. Jesús llega y el templo está. Tiene todas las características, pues es el lugar donde Israel llega a presentar sus ofrendas. Las personas vienen para presentar las ofrendas y sus sacrificios. Hay sacerdotes, hay levitas, hay escribas, está el sumo sacerdote, está el templo. Pero al ingresar a la casa de Dios, lo que había era una cueva de ladrones. Y Jesús interviene. Al buscar debajo de la higuera no había fruto, todo era una apariencia. Ahora pensemos por un momento. No pensemos en las iglesias, que las iglesias no tienen fruto. Pensemos en nuestro corazón. Pensemos en nuestra vida. Pensemos más adentro y dejemos de culpar y repartir el mensaje hacia otros. Hagámonos la comparación. ¿Somos cristianos? Hablamos como cristianos, nos movemos como cristianos, servimos en una iglesia como cristianos y decimos ser hijos de Dios. Entonces tenemos una apariencia de cristiano. El forraje, las hojas, las características del templo, porque vamos a la iglesia. Pero cuando las personas se acercan a nosotros, cuando las personas hablan con nosotros, cuando las personas se acercan para buscar ese fruto en nosotros de hijos de Dios, ¿qué encuentran? ¿Encontrarán solo hojas? ¿Encontrarán lo mismo que encontró Jesús en el templo? ¿Una cueva de ladrones?
Encontrarán a personas mentirosas, personas orgullosas, jactanciosas, personas que utilizan el buen nombre de Dios para servirse. ¿O encontrarán el fruto que nuestro Señor, nuestro Dios, espera de cada uno de nosotros? Déjame decirte que este acontecimiento refleja el carácter de Jesús. Y debo recordarte una vez más que en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el libro de los Hechos, capítulo 10, se nos dice claramente que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Jesús no solamente será el juez de los muertos que creyeron en Él, también es el juez de los que estamos vivos. Y Él cumplirá fielmente su labor. Él es el juez de vivos y de muertos. Así que pensemos por un momento. ¿Seremos más listos que nuestro Dios? ¿Seguiremos presentando la apariencia y el follaje, toda la estructura, pero en nuestro interior estaremos vacíos y sin fruto? Dios espera que todo creyente lleve fruto y que no falte fruto. Hablamos de los frutos del Espíritu, pero también hablamos de las obras de la carne. Espero podamos reflexionar en nuestro corazón y podamos aprender. Esto es un llamado a la reflexión. Dios les bendiga.